yo te doy a ti. Aquí estoy ante ti, Dios. Alzo mi voz porque libre soy. Tu nombre proclamaré, a los vientos gritaré que tuyo soy, tuyo soy. Estamos de acuerdo, y así con este acuerdo entonces enfrentamos a nuestros corazones a lo que Dios quiere poner ahí dentro de ellos. Mire, a pesar de que estas promesas que nosotros tenemos en el pacto no son opcionales, todavía hay personas creyentes que están pensando que las bendiciones sí son opciones divinas. Y no son opciones divinas. Quizás fueron opciones divinas antes de que Él dijera y jurara que las iba a dar, pero ya juró y las dio. Ya son para nosotros. Pero nosotros tenemos una parte en todo esto, porque Él las va a dar a quien cumpla ciertas condiciones, y las condiciones es que las personas tenemos que creer, y creyendo en fe nosotros entonces recibimos y reclamamos cuando estamos en una posición de recibir. Si nosotros no tenemos una posición que debemos tener para recibir, no vamos a recibir eso. Entonces vamos a recordar hoy primero lo que es esta promesa. En Génesis 12, versículo 1 al 3, esto es lo que dice la promesa. Pero Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela y de la casa de tu padre a la tierra que te mostraré, y haré de ti una nación grande, y te bendeciré, y engrandeceré tu nombre, y serás bendición. Bendeciré a los que te bendijeren, y a los que te maldijeren maldeciré, y serán benditas en ti todas las familias de la tierra. Déjeme decirle algo: Dios ha cumplido cada una de estas promesas que Él hizo en el pacto. Todo lo que Él prometió. La tierra prometida Él la dio. Amén. Que Él iba a ser una nación grande, Él lo hizo. Que iba a poner bendición sobre Él, la puso. Que iba a ser grande su nombre, oh, cómo no, el nombre de Abraham fue grande. Que Él iba a ser de bendición para otros, se cumplió. Que Él fue o es bendición para todas las familias de la tierra, eso es un hecho. Dios ha cumplido con todas estas cosas. Y hemos hablado ya bastante de este pacto, no lo suficiente, no todo lo que tenemos que hablar, pero hemos abarcado mucho conocimiento acerca de este pacto. Hemos aprendido hasta ahora dos cosas fundamentales en cuanto a los beneficios de este pacto. Hemos aprendido primero que todos los creyentes en Cristo, todos los que creemos en el Señor Jesús, somos herederos de los beneficios de este pacto. Somos beneficios, son para nosotros. La Biblia dice que Jesús fue el mediador de este pacto. Él fue el que se prestó para armar este pacto entre Dios Padre y los hombres. Ahora, Hebreos 8:6 dice: pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo. Esto está hablando de Jesús, ¿no? Pero ahora tanto mejor ministerio es el suyo, cuanto es mediador de un mejor pacto establecido sobre mejores promesas. Entonces dice que el pacto de Jesús es un mejor pacto que el pacto antiguo. Es mejor pacto el nuevo que el antiguo. Jesús estableció un nuevo pacto, dice, sobre mejores promesas. Porque este pacto nuevo en Jesús comienza ahora a alcanzar a más que un solo pueblo. Ahora este pacto se extiende hacia todas las naciones, no solamente para los judíos, sino que ahora para todos los gentiles. Y serán en ti benditas todas las naciones
de la tierra. Ahora, noten lo que la Biblia nos afirma sobre nuestra herencia, porque tenemos ahora una herencia, pero miren lo que dice la Biblia sobre ella. En Gálatas 3:29 dice: y si vosotros sois de Cristo, ciertamente linaje de Abraham sois y herederos según la promesa. Entonces, todo el que hace un nuevo pacto en Cristo nace de la descendencia de Abraham y entonces hereda la promesa que es para él, pero para toda su descendencia. En la cruz Jesús entregó su cuerpo, pero la noche anterior, recuerden que él había partido el pan, estaba celebrando con sus discípulos la fiesta de la Pascua judía, estaban celebrando, recordando su libertad de la esclavitud en Egipto, y Jesús había dicho: este pan es mi cuerpo que será entregado por muchos. El pan representa todos los beneficios que él tiene y que en la cruz fueron traspasados a todos aquellos que creen en él. ¿Cuántos creen en él? Entonces esos beneficios fueron traspasados a ti que has dicho amén. Los beneficios fueron traspasados a todos aquellos que creen que él es el pan de vida, porque Jesús es verdaderamente el pan de los hijos de Dios. Y ese fue el primer mensaje de esta serie. El pan de los hijos de Dios es Jesús mismo. Él es el pan de vida. Segunda cosa que hemos aprendido es que todos los que estamos en pacto con Dios seguimos al líder enviado por Dios. Y el líder que Dios nos envió fue a su Hijo, a Jesucristo. Seguimos a Jesús. Jesús vino para hacer el camino al Padre. No hay otro camino. Él es el único camino. Él dijo: yo soy el camino, la verdad y la vida. Nadie viene al Padre sino por mí. La Biblia dice también que Él es la esperanza puesta delante de nosotros. Él es la esperanza. Y la palabra de Dios dice algo muy importante acerca de esta esperanza. Hebreos 6, 19 y 20 dice: la cual, hablando de la esperanza, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo. Está hablando de donde está la presencia de Dios. Dice que esta esperanza penetra ahí donde está la presencia de Dios. Dice: donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Entonces Jesús entró a esa presencia de Dios. Jesús traspasó el velo y lo hizo como nuestro líder, como el precursor, dice la palabra de Dios, como el primero. Lo hizo delante de nosotros y nosotros le seguimos. Lo seguimos porque Él es nuestro líder. Nosotros caminamos solo siguiéndole a Él, y por eso no andamos tratando de seguir a los hombres si esos hombres no están siguiendo, si no están comprometidos con Él. Para poder seguir nosotros el liderazgo de alguien, ese alguien va a tener que estar siguiendo a Jesús. Y nosotros creemos verdaderamente que Dios es quien establece el liderazgo, y nos sometemos a los liderazgos que Dios establece en nuestras vidas. Creemos que Dios pone líderes sobre nosotros, pero ellos deben mantener sus pisadas sobre las huellas de Jesús. Amén. Parece que no están muy conformes, muy convencidos, pero mi trabajo es convencerlos de eso. Ellos, los líderes, nos deben estar animando a que nosotros no olvidemos ninguno de los beneficios que nosotros tenemos por estar en pacto con Él. Por eso necesitamos seguir hablando acerca de bendiciones que Dios tiene para nosotros.
los beneficios de Dios para con nosotros son innumerables, son demasiados. No debemos olvidarlos, porque si olvidamos los beneficios que Dios tiene para nosotros, nosotros nos vamos a apartar. Pero ¿cómo es que nosotros permanecemos realmente gozando de esos beneficios? Caminando con el Señor. Necesitamos estar recordando, necesitamos estar repasando ese estudio que hicimos del Salmo 103, el Salmo de David, uno de los salmos de David, descendiente de Abraham, quien conocía muy bien sus beneficios. Salmo 103, versículos 1 y 4. Recordemos, es el Salmo de David. Bendice, alma mía, a Jehová, y bendiga todo mi ser su santo nombre. Bendice, alma mía, a Jehová, y no olvides ninguno de sus beneficios. Él es quien perdona todas tus iniquidades, el que sana todas tus dolencias, el que rescata del hoyo tu vida, el que te corona de favores y misericordias. Entonces hoy quisiéramos detenernos aquí un momento y enfatizar el comienzo de este versículo 4, el que rescata del hoyo tu vida. El que rescata del hoyo tu vida. ¿Qué significa eso de que Él es el que rescata del hoyo tu vida? Rescatar es una forma de redimir. Eso es lo que es rescatar, una forma de redimir. Y redimir es volver a comprar algo, volverlo a comprar porque antes nos pertenecía, pero por alguna razón lo perdimos, nos lo quitaron, ya no es nuestro. Bueno, cuando Cristo murió en la cruz del Calvario, Él nos redimió, pagó el rescate. Es como muy común para nosotros cuando secuestran a alguien de la familia o a algunos amigos. Sabemos a quién le piden el rescate: a las personas que aman a esa persona, a las personas que están vinculadas con esa persona, a las personas que harían cualquier cosa por salvar a esa persona. Y estas personas pues trabajan y luchan para pagar el rescate, porque quieren nuevamente tener la persona que perdieron. Jesús nos compró del pecado, nos compró de la pobreza, nos compró de la enfermedad, de la destrucción. Es decir, Él nos compró del hoyo en el que nosotros habíamos caído. Mire, antes de que nosotros cayéramos, le pertenecíamos a Dios. Nosotros le pertenecíamos a Dios. Pero nosotros mismos nos vendimos a la maldad. Y la maldad tenía dominio sobre nosotros, nos poseía. Pero Jesús nos compró. Nuevamente, nosotros le pertenecíamos a Él. Y Él nos vuelve a comprar. Y pagó con su sangre. Él nos redimió. Hoy el mensaje que Dios tiene para nosotros es: huye de la destrucción. Huye de la destrucción. El diablo nos estaba matando. El diablo nos estaba destruyendo. El diablo nos estaba engañando. Pero Jesús vino y nos trajo vida abundante. Hay una lucha permanente ahora en las iglesias que tratamos y trabajamos por predicar lo que es el evangelio de la salvación. Hay falsos maestros que se han prestado para enseñar mal, porque hablan más de condenación que de salvación. Dicen que Dios hace cosas en contra de nosotros para hacernos pagar por lo malos que nosotros somos. Eso es falso. Eso es mentira. Si Dios momentáneamente permite que nosotros pasemos por alguna prueba, es para advertirnos. Es para darnos la oportunidad
de arrepentimiento y de ser libres y no de seguir camino al infierno. Porque cuando andamos en pecado y en desobediencia y en rebeldía, vamos camino al infierno. Pero Él nos da la oportunidad para arrepentirnos y para que nosotros tengamos sus beneficios por los cuales Él ya pagó. Él quiere bendecirnos y por eso es que vino a traernos vida abundante. Y escuche, no todo lo que pasa es la voluntad de Dios. Pasan tantas cosas y siempre estamos escuchando, ay, pues esa fue la voluntad de Dios. No todo lo que pasa es la voluntad de Dios. No es la voluntad de Dios que haya tanta injusticia, no es la voluntad de Dios que haya tanta maldad, no es la voluntad de Dios la enfermedad, no son la voluntad de Dios todas las desgracias que nosotros andamos escuchando que suceden día a día. Dios quiere que nosotros podamos huir de la destrucción. Dios quiere librarnos de toda maldad. Y si nosotros seguimos al Señor, y si nosotros siempre estamos andando en obediencia, entonces nosotros podemos reclamar siempre sus beneficios. Nos pertenecen, son nuestros y estamos nosotros cumpliendo. ¿Estás cumpliendo para poder reclamar? Pero si esa rebelión es constante y tú no quieres escuchar la voz de Dios y lo rechazas, entonces tú no vas a poder reclamar esos beneficios. ¿Qué es lo que pasa? Lo que estás ocasionando es el juicio de Dios, un juicio que ya ha sido anunciado, un juicio que ya ha sido establecido en su palabra para los que persisten en lo malo. Eso ya está establecido. No es que tú te portaste mal y ahí mismo Dios llegó y dijo, ah, no, voy a hacer esto contigo. No, está establecido. O sea, tú estás buscando lo que no se te ha perdido. Escuchen, eso no es la voluntad de Dios. Dios no quiere eso para tu vida. Él no quiere que nadie se condene. Por eso Dios, como buen padre que es, Él va a disciplinar a sus hijos cuando sea necesario y salvará sus almas del infierno. Y gloria a Dios, porque Dios es un Dios que disciplina con amor. Este no es un Dios amoroso que nos disciplina simplemente porque nosotros tropezamos o nos descuidamos y en esos descuidos, en esos tropiezos resulta que caemos. No, Él no nos disciplina por ese tipo de cosas, pero Él sí nos va a disciplinar cuando nosotros estamos en rebelión, cuando no nos arrepentimos y persistimos en el pecado. Y saben, aparentamos estar bien. Y aparentando estar bien, persistimos en justificar nuestro pecado. Ay, Dios es bueno, Dios sabe. Sí, Dios sabe. Cuidado, porque Dios sabe, Dios conoce tu corazón. ¿Sabes que hay dos formas en que el pecado se puede estar manifestando en nuestras vidas? Hay dos maneras que el pecado se manifiesta en nosotros. Se puede manifestar pecado, o realmente cada persona aquí estamos manifestando pecado, todos somos pecadores. Pero hay dos actitudes que tenemos frente al pecado. A veces el pecado se está manifestando en nosotros, ahí está con nosotros, pero nosotros estamos luchando para escapar de la destrucción que puede traernos ese pecado, de las consecuencias que puede tener ese pecado para nuestras vidas. Pero también el pecado se puede estar manifestando mientras nosotros nos estamos complaciendo y gozando en los pecados. El pecado se manifiesta en todos, pero ¿cuál es la actitud que estamos teniendo frente a ese pecado? Porque en el primer caso Dios nos va a ayudar. Dios va a luchar con nosotros porque Él intercede por nosotros para que nosotros podamos vencer el pecado. Pero en el segundo caso, Dios tiene que apartarse porque Él no tiene comunión con el pecado. Tiene que apartarse y dejar que tú sufras el juicio. Pero tú eres quien decides. Huye de la destrucción. Toma la decisión por Cristo.
debes de reconocer que tú eres quien ha provocado la situación en que tú te encuentras. Eres tú el que has tomado esa decisión. Y debes reconocer que te has equivocado al tomar esa decisión y entonces pedir perdón a Dios. Y ¿saben? Él tendrá misericordia, Él tendrá compasión, Él pondrá gracia nuevamente sobre ti, porque Él nunca rechaza a sus hijos cuando ellos vienen con corazones contritos y humillados. Él no los desprecia, Él no desprecia ese tipo de hijos. Y entonces Él va a volver a extender los beneficios una vez más. Siempre hay nuevas oportunidades con el Señor. Dios es el que bendice. Él es el restaurador, Él es el sanador, Él es el proveedor. Él nunca jamás te quiere destruir. De tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito para que todo aquel que cree en Él no se pierda, mas tenga vida eterna. Ese es el Evangelio, sencillo, claro, poderoso. Ese es el Evangelio. David nos recuerda en el Salmo 103 que Dios es el que rescata del hoyo tu vida. Miren, Jesús no solo murió por nuestros pecados en la cruz. No es que Él llegó allí y pum, lo pusieron en la cruz y se murió. No, no fue eso. Jesús no solamente murió por nuestros pecados en la cruz, Él tomó castigo adicional. Antes de morir, Él sufrió azotes, Él sufrió espinos, Él sufrió golpes, Él sufrió humillaciones, vejaciones, menosprecio, toda clase de dolor. Cargó sobre sí los pecados de la humanidad y luego murió. No fue que murió así de un momento a otro. Hubo más que eso, mis amados hermanos. Él sufrió y murió para restaurar nuestros hogares. Él sufrió y murió para restablecer nuestras relaciones, nuestra economía, todo lo que el enemigo ha querido destruir en nuestras vidas. Todas las bendiciones que Él se ha querido robar. Ahora, si Dios compró, si Él compró todo esto para nosotros y le costó tanto, ¿no vamos a tomar nosotros esos beneficios que le costaron tanto al Señor? ¿Vamos a despreciar esos beneficios? ¿Será que viene el Señor y te encuentra en una situación lamentable? ¿Te encuentra pobre? ¿Te encuentra hambriento? ¿Te encuentra desnudo, enfermo y despreciado? ¿Sabes? Él te va a preguntar, ¿pero qué pasó contigo? Yo pagué por tu salud, yo pagué por tu bienestar, yo pagué por tu vestido, yo pagué para que tú fueras aceptado. ¿Qué has hecho con todos mis beneficios? ¿Acaso vas a responder, ay Señor, es que yo creo que yo no merecía todas esas cosas? Ay Señor, es que yo no he pagado por ninguna de esas cosas. Y entonces el Señor te va a responder, es cierto, tú no merecías, pero yo te amo y pagué por todas esas cosas con mi sangre para que tú tuvieras vida en abundancia. Y en el Salmo 103 solamente se anuncian, solamente se enumeran los beneficios. Pero si vamos al Salmo 18, vamos a ir en este momento a ese Salmo, y ahí se nos va a explicar el cómo rescata Dios del hoyo nuestras vidas. ¿Cómo es que Él lo hace? Y cuando leemos este Salmo, vamos a comenzar leyendo el título, porque el título es parte del original del Salmo. El título no fue algo que agregaron los editores o los traductores en la Biblia, no, eso fue escrito por el mismo autor. Y esto es lo que dice el título. El título dice así: al músico principal, Salmo de David, siervo de Jehová, el cual dirigió a Jehová las palabras de este cántico.
el día que lo libró de todos sus enemigos y de la mano de Saúl. Saúl era el rey, pero le estaba persiguiendo injustamente. Bueno, esto lo escribió David para que nosotros supiéramos el contexto de la canción que estaba por cantar. El salmo que estamos por leer. Aquí está. Aquí está el porqué. Y esto nos prepara para que nosotros oigamos lo que Dios hace para rescatarnos del hoyo. Solamente vamos a leer una porción, o algunos lo querrán cantar. ¿Cuántos han cantado este salmo tantas veces? De una manera o de otra. Hay varios cantos, varios coros que reflejan las palabras de este salmo. Y comienza este salmo diciendo: te amo, oh Jehová, fortaleza mía. Te amo, Jehová, fortaleza mía. ¿Cuántos recuerdan ese coro de los viejitos? Porque hay muchos jovencitos aquí que no se lo van a saber, pero si hay viejitos seguramente que sí. Y yo soy uno de los, no tan viejitos, pero sí. Te amo, oh Jehová, fortaleza mía. David comienza este canto manifestando su amor por Dios. Y sabemos, hay miles de razones que nosotros tenemos para amar a Dios. Hay infinidad de razones. Y necesitamos, es una necesidad. Cuando consideramos todas esas razones, es una necesidad el manifestar ese amor. No manifestamos nuestro amor por Dios solamente cuando necesitamos algo, ¿verdad, hermanos? ¿Verdad? ¿O solamente manifestamos nuestro amor cuando necesitamos algo? Claro que no. Manifestamos amor sencillamente porque le amamos. Dios no está aquí solo para darnos cosas. No, Dios está aquí entre nosotros para amarnos, pero también para ser amado. ¿Cuántos aman a Dios en esta tarde? Aleluya. Ahora, David está reconociendo de dónde viene su fuerza. Y entonces se acerca a Dios para primero tener comunión con Él, para tener primero intimidad con Él. Y le está declarando su amor, sus sentimientos, antes de cualquier otra cosa. ¿Cómo lo haces tú? Mira, estas son clases de romance. Para aquellos que andan faltos de romance, estas son clases de romance verdadero. Así es que se expresa uno cuando uno ama. Uno no va de una vez a agarrar. No. A uno le dicen: estoy esperando que te manifiestes, pero con la invitación, con las florecitas, el regalito, esas cosas dulces, bonitas que quieren oír las personas que nosotros tenemos como el blanco, ¿verdad? Versículo 2 dice, David dice: Jehová, roca mía y castillo mío y mi libertador, Dios mío, fortaleza mía, en él confiaré, mi escudo y la fuerza de mi salvación, mi alto refugio. Y tú puedes ver, aquí hay un reconocimiento de varias de las cosas que Dios hace para nosotros, de lo que Dios es para nosotros. Y David conoce todas esas cosas que Dios puede hacer por el humano, porque David las ha experimentado. David ha caminado tan cerca de Dios. David ha dependido tanto de Dios que él ha podido experimentar todas cosas, y por eso las está diciendo. Él ha sido todo esto para él. Y sigue diciendo en el verso 3: invocaré a Jehová, quien es digno de ser alabado, y seré salvo de mis enemigos. Wow. ¿Puedes ver lo que David sabía que hay que hacer para ser defendido por Dios? Cuando necesitamos ser defendidos por Dios, hay cosas que nosotros necesitamos hacer. Y David dice: yo voy a clamar, yo voy a invocar a Dios. Bueno, así es como funciona la cosa. Hay que aclamarlo,
hay que invocarlo. Y entonces David aquí comienza una explicación de por qué él está convencido de todo eso. Dice el versículo 4: me rodearon ligaduras de muerte y torrentes de perversidad me atemorizaron. Ligaduras del Seol me rodearon, me tendieron lazos de muerte. Esto es un peligro real. Esto no es algo que está en la imaginación de él, es algo que él está viviendo. David estaba siendo arrastrado al Seol, que es el lugar en donde iban todos los muertos. Aquí está él reconociendo que no tenía escape. Está reconociendo que estaba rodeado en la batalla. Le habían rodeado sus enemigos. Está reconociendo que él iba a morir. Está oliendo la muerte. David, que había vencido al oso y que había vencido al león, que se había enfrentado a ese gigante Goliat y a muchos otros de sus enemigos y los había vencido, pero ahora está perdido. Perdido. ¿Y qué pasó? Dice el verso 6: en mi angustia invoqué a Jehová y clamé a mi Dios. Él oyó mi voz desde su templo y mi clamor llegó delante de él a sus oídos. ¡Wow! Eso es saber cómo buscar el respaldo de Dios. David pidió ayuda al único que lo podía salvar. Él no fijó sus ojos en otros hombres. Y sabemos que David estaba rodeado por valientes, pero él no está buscando a sus valientes. Ahora miren la reacción de Dios. Una reacción que no fue contra David. David no está diciendo aquí: ay, pero David sí, todos los días me anda molestando y siempre buscando a ver que yo le ayude. ¿Cuándo hará algo por sí mismo? No, David, Dios no piensa de esa manera. Dios no actúa de esa manera. Dios se enoja contra los que molestan a su compañero de pacto, porque había un pacto. David tenía un pacto con Dios, y en ese pacto era un pacto de sangre. Dios había jurado que lo que fuera con David, lo que fuera con Abraham y su descendencia, David es la descendencia de Abraham, lo que sea con él, es conmigo, decía el Señor, es conmigo. Maldeciré a los que te maldigan y bendeciré a los que te bendigan. Dice el verso 7: y la tierra fue conmovida y tembló. Se conmovieron los cimientos de los montes y se estremecieron, porque se indignó él. Humo subió de su nariz y de su boca fuego consumidor. Carbones fueron por él encendidos. Estaba enojado Dios. Y dice que inclinó los cielos y descendió. Los cielos se inclinaron para que toda la fuerza del cielo, el poder del cielo, viniera en ayuda de su compañero de pacto. Inclinó los cielos y descendió, y había densas tinieblas debajo de sus pies. Cabalgó sobre un querubín y voló sobre las alas del viento. Eso dice que vino rápidamente, porque Dios no se demora. Él viene rápido a nuestro rescate. Y todo esto está pasando y siempre pasará cuando los compañeros de pacto con Dios claman a Él. Si tú eres un compañero de pacto con Dios, esto es lo que Dios está dispuesto a hacer por ti. Dios vendrá con todo lo que tiene y te defenderá. Te pregunto, ¿hay algo que está destruyendo hoy tu vida? ¿Hay algo que está destruyendo hoy tu vida? Sea enfermedad, sea falta de recursos, sea una adicción, o sea la pérdida de un trabajo, de una relación, sea la falta de documentos. ¿Te sientes en el hoyo? Porque todas esas cosas representan el hoyo. Esa es tu situación.
¿Es eso lo que está pasando en tu vida? La palabra de Dios nos está diciendo lo que tenemos que hacer. Tienes que clamar. Tienes que clamar y Dios vendrá pronto a tu rescate. Y entonces tú podrás huir de la destrucción. No importa. No importa lo que sea, más grande que montañas, más grande que gigantes. Tú eres grande, Señor, mucho más grande, Señor. Lo declaraste hoy, lo cantaste hoy, era una nueva canción, pero era un mensaje poderoso de Dios. Es un mensaje que debe llenar tu alma, tu espíritu. No hay cosas más grandes que las montañas puestas delante de ti. No hay cosas más grandes que gigantes que te quieran destruir. Pero Dios es más grande que todas esas cosas. Mucho más grande. Mucho más grande. Verso 16. Envió desde lo alto. Me tomó. Me sacó de las muchas aguas. Se estaba ahogando David. Estaba con el agua por encima de su cabeza ya. Se estaba ahogando, pero dice, me sacó de las muchas aguas, me libró de mi poderoso enemigo. Los enemigos son poderosos, sí. Las montañas son muy grandes, los gigantes se ven muy poderosos, sí. Pero aquí dice que el Señor nos libra. Me libró de mi poderoso enemigo y de los que me aborrecían, pues eran más fuertes que yo. Eran más fuertes. Pero dice el versículo 18, me asaltaron en el día de mi quebranto, mas Jehová fue mi apoyo. Tú eres grande, mucho más grande. Me sacó al lugar espacioso, me libró porque se agradó de mí. Versículo 32 dice, Dios es el que me ciñe de poder y quien hace perfecto mi camino. Quien hace mis pies como de siervas y me hace estar firme sobre mis alturas. Wow. Mis pies son rápidos, como las siervos, que son tan rápidos que pueden saltar sobre grandes obstáculos. Así el Señor nos ayuda para que podamos huir de la destrucción. Eso significa que Él nos va a dar habilidades que nosotros no tenemos naturalmente. Sabemos que los enemigos tienen poderes y vemos que esos poderes son demasiado para nosotros, pero Dios nos hace más poderosos. Dios nos da más fuerza que el enemigo. Él nos da poder y nos enseña cómo salir de cualquier dificultad, y entonces nosotros podemos vencer. Gloria al Señor. Ahora, yo siento que no les estoy diciendo nada nuevo, porque todos ustedes saben eso. Todos saben eso. Cuando ustedes están viendo el partido y su equipo está perdiendo, cuando ustedes no encuentran las llaves, cuando ustedes no encuentran el parking, ustedes todos claman al Señor. Ah, es el pastor nomás, sí. Y esas son tonterías, pero demuestran que todos, cuando nos sentimos perdidos, es cuando acudimos a Dios. Cuando estamos perdidos, ahí es cuando acudimos a Dios. Miren este ejemplo en Primera de Crónicas 5, versículo 18, dice que los hijos de Rubén y de Gad y la media tribu de Manasés, hombres valientes, hombres que traían escudo y espada, que entesaban el arco, diestros en la guerra. Eran 44,760 que salían a batalla. Miren, eran valientes, eran diestros en la guerra, eran una multitud, eran muchos. Dice, estos tuvieron guerra contra los agarenos y Getur, Nafis y Nodab. Y dice, y fueron ayudados contra ellos. ¿Necesitaban ayuda? ¿Acaso que no eran valientes? ¿Acaso que no eran diestros para la guerra? ¿Acaso que no eran muchos? Pero ahí dice, y fueron ayudados contra ellos, y los agarenos y todos los que con ellos estaban se rindieron en sus manos,
porque clamaron a Dios en la guerra y les fue favorable, porque esperaron en Él. Hermanos, muchas veces nosotros andamos confiados porque, nosotros somos valientes. Andamos confiados porque nosotros somos diestros, tenemos conocimiento, tenemos habilidades. Hoy nosotros somos muchos. Yo tengo respaldo, tengo palancas, tengo amigos. Pero, ¿sabe una cosa? Aquí el ejército de Israel sabía todas esas cosas que ellos tenían, pero no confiaron en esas cosas. ¿En qué confiaron ellos? En que Dios les podía ayudar. Y esperaron en Él. Esperaron en Él. Qué lección más bonita, qué lección más poderosa que el Señor nos está dando. Que no importa las cosas que nosotros podamos tener para confiar, ninguna de esas cosas realmente nos van a ayudar a tener las victorias que Dios sí nos puede ayudar a tener. Si tú andas enfrentando problemas, escuche bien eso. Si tú andas enfrentando problemas y tú no estás clamando a Dios, téngalo por seguro que Dios te está mirando desde el cielo. Y Él se está preguntando, ¿por qué? ¿Qué le pasa? ¿Por qué no está clamando a mí? ¿Por qué no me está invocando? ¿No saben que yo soy el que les puedo y les quiero ayudar a huir de la destrucción? ¿Acaso no saben eso? ¿Acaso no saben que yo he prometido sacarlos del hoyo? ¿Se han olvidado de mis beneficios? Entonces, para que nosotros no nos olvidemos de lo que Él hizo, Jesús estableció o instituyó lo que nosotros conocemos como la Santa Cena, un recordatorio de lo que Él hizo cuando selló ese pacto con su sangre, el pacto de nuestros beneficios.